¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez aquí a Comunidad Pyme, un nuevo capítulo que hacemos en las plataformas digitales de Chilevisión Noticias a través de Facebook, de YouTube y que ojalá ustedes también puedan no solamente ver, sino que también compartir para que se vaya agrandando esta red, esta comunidad de emprendedores que hemos ido formando desde ya hace un tiempo y desde ya les agradecemos a quienes nos han escrito a comunidadpyme@turner.com para darnos todo tipo de ideas, propuestas de emprendimientos que quieren llevar en nuestro programa. Ojalá nos puedan seguir escribiendo y nos sigamos comunicando por esa vía. A continuación vamos a comenzar en este capítulo que no solamente va a tener a un emprendimiento muy, pero muy valorable, porque su esencia es muy noble, lo van a conocer a continuación, pero además va a haber otro entrevistado que le va a entregar mucha información útil a aquellos emprendimientos que les cuesta un poco el papeleo, ¿no? Que es mucho en las pymes de nuestro país. Bueno, esto es una buena alternativa. A continuación comienza Comunidad Pyme, no se vayan. Bien, bueno, seguimos en Comunidad Pyme y hemos hablado mucho en otros capítulos de cómo las pymes, las MIPYMES también van digitalizando sus procesos, pero bueno, hay procesos que son inevitables y que no muchas veces van de la mano con el desarrollo digital de nuestra sociedad actual. Bueno, acá hay una alternativa perfecta y estamos con Rodrigo Multara, él es gerente general de Despapeliza. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien y muy contentos enfrentando este 2021. Eso, que sea un año, al menos en campos laborales, que sea un año más normal, ¿no? Que se reactive el empleo que es muy necesario para las familias chilenas. Rodrigo, bueno, cuéntanos un poco, pensemos en Despapeliza primero, pero vamos desarrollando lo que hace Legale, que es a lo que nos convoca, pero es necesario entender cómo se origina Legale, ¿no? Por supuesto. Bueno, Despapeliza es una empresa que se dedica a eliminar el papel de los procesos de las empresas y trabajamos hace ya mucho tiempo en despapelizar los procesos de las empresas, tales como los ingresos a las clínicas, tales como las matrículas electrónicas de los colegios, de los institutos, de las universidades, todos los procesos de compra de grandes corporaciones, procesos de venta, todos los procesos de abastecimiento, todo eso puede ser hoy día digital, ¿cierto? Y las grandes compañías y las grandes corporaciones tienen acceso a empresas como Despapeliza, que con software de última generación y con plataformas de despapelización acompañado de soluciones de firma, le pueden dar esta solución a estas grandes corporaciones. Y hemos visto, en carne propia, hemos visto cómo estas grandes corporaciones y estas empresas importantes de Chile se ven beneficiadas producto de la agilidad que les genera el despapelizarse. Y entonces ahí nos hicimos la pregunta hace exactamente 2 años atrás y nos dijimos cómo podríamos lograr traspasar esta eficiencia, esta experiencia de vida que han tenido las empresas grandes en digitalizarse y en despapelizarse, cómo podríamos traspasar esa experiencia a las pymes y a las MIPES de Chile, que son tan importantes para competir y para generar trabajo en nuestro país. Y es de ahí en que nace la idea de generar una plataforma que de otra manera hiciera lo esencial, pero a costos acotados con el fin de que fuera asequible para las pymes y las MIPES. Y de ahí nace Legale. Legale nace el 16 de noviembre del 2020, en que hoy día ya tiene clientes MIPES y clientes pymes y que te permite fundamentalmente hacer los 3 procesos más importantes y más esenciales para una empresa pequeña y mediana. La primera es la gestión del documento. La segunda es la organización del documento, que no es lo mismo. Y la tercera es la firma. Cuando tú y yo queremos firmar un documento, nos tenemos que poner de acuerdo qué documento vamos a firmar y quién lo firma primero. Todo eso es la organización del documento. Luego, cuando nosotros gestionamos el documento, es cuando yo necesito guardarlo y almacenarlo en un lugar seguro. Y finalmente nosotros nos vamos a poner de acuerdo en firmar el documento. Entonces, digamos que Legale organiza, firma y gestiona documentos electrónicos.
Perfecto, estamos hablando con Rodrigo Murtara, él es gerente general de Despapeliza y nos está explicando un poco en qué consiste entonces Legale, porque era importante hacer esta aclaración, Rodrigo, sobre cómo surge entonces Legale. Pensando en los problemas que en virtud de la experiencia de ustedes se puede enfrentar un emprendedor en el campo digital, por ejemplo. Estamos hablando de qué tipo de problemas y cómo pueden solucionarlo a través de Legales. Perfecto, es una muy buena pregunta porque nuevamente voy a ir a los tres pilares. Hay tres pilares que son los fundamentales temas en que las pymes y las MIPES se ven atrapadas con el papel. La primera son todos sus contratos con clientes finales, significa contrato con clientes, las áreas comerciales. Luego, las áreas de aprovisionamiento o áreas de compra, ¿cierto? Con sus proveedores, los contratos con proveedores. Y el tercer tipo de contrato son los contratos laborales, los contratos con sus propios empleados. Entonces tú, con una herramienta como Legale, puedes hoy día administrar y firmar y administrar en documento electrónico tanto los contratos con tus clientes, los contratos con tus proveedores y los contratos con tus trabajadores. Contratos de trabajo, anexos, solicitudes de vacaciones, todo el proceso de recursos humanos también lo puedes llevar en digital, con documento digital y con firma digital, debido a que Despapeliza y Legale cuenta con la certificación y la acreditación de la Dirección del Trabajo para tener tanto el documento contrato de trabajo, anexos, solicitudes de vacaciones, todos los documentos de recursos humanos en digital. Claro, porque esos son todos problemas que las grandes compañías tienen a grandes equipos detrás dedicados puntualmente a solucionar ese tipo de problemas, pero un emprendedor o una MIPE o una pyme no cuenta con ese recurso humano tan grande como para poder solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Por supuesto, mira qué importante el punto que me mencionas, porque precisamente nosotros tenemos clientes que son clientes grandes que se dedican al outsourcing, al negocio de tercerización de personal. Y mediante nuestras plataformas de Despapeliza administran absolutamente todos los procesos de su empresa. Miles de contratos al mes, miles de finiquitos al mes, miles de solicitudes de vacaciones, etcétera. Pero entonces las pymes y las MIPES no tenían el acceso por costo de contar con soluciones de ese tipo. Y entonces nuestro desafío era sacar una plataforma, desarrollar una plataforma que de otra manera emparejara la cancha, de una otra manera democratizara el concepto de la transformación digital y le pudiéramos dar herramientas a las pymes y a las MIPES para poder competir en estos mercados que hoy día son cada día más exigentes, sobre todo en tiempos en que para hoy día todo es inmediato, todo es para ayer. Y por lo tanto tú te imaginarás lo que significa mandar una orden de compra a Arica o a Antofagasta o contratar a alguien a distancia, mandarlo por X empresa de transfer, de correos privados, ¿cierto? Y entonces con Despapeliza, mediante la solución Legale, tú puedes perfectamente firmar en un día, en 2 horas, un documento o un contrato de trabajo con un colaborador que esté en Arica, en Punta Arenas, en Puerto Montt o donde sea, o en el extranjero. Claro, ojo con los emprendedores que nos están viendo porque aquí pueden encontrar una solución que les va a entregar no solamente esta opción de la firma virtual, sino que también con ello van a poder optimizar sus tiempos, van a poder dedicar ese mismo tiempo a las labores más netamente productivas y operativas, por así decirlo. Eso es una virtud, ¿no? Quizás es una virtud que se va dando por sí sola, pero es una virtud el que las pymes puedan obtener o trabajar con todo su tiempo dedicado netamente a las labores operativas y no también a estas labores que suelen ser algunas engorrosas cuando se hacen de manera presencial. De todas maneras, fíjate que nosotros el mayor efecto, el efecto más positivo que hemos visto con las soluciones con grandes corporaciones ha sido la agilidad que generan estas grandes corporaciones
Y es eso lo que hemos querido tratar de imprimirle a las pymes y a las MIPES de Chile. Que de otra manera puedan ser más ágiles, más inmediatas, y que producto de eso puedan estar más preocupadas del core de su negocio, ¿cierto? En realidad del negocio como tal, y no de la burocracia de los documentos. Fíjate que un porcentaje importantísimo de las multas que pasa la Dirección del Trabajo no son porque las empresas no cumplan la legislación laboral, sino que es porque no la tienen debidamente ordenada. Con una herramienta como Legale, tú puedes tener en acceso inmediato, desde tu teléfono, desde tu tablet o desde tu computador, acceso a todos los contratos de trabajo de tus empleados, o acceso a todas las solicitudes de vacaciones, o acceso a todos los contratos de tus proveedores o de tus clientes, de manera instantánea, con el fin de que de otra manera todo esto engorroso que significa guardar carpetas, archivar en archivadores y tener un Cardex, con una solución como Legale desaparece para las pymes. Para nosotros es tremendamente importante este aporte que estamos imprimiendo a las pymes y a las MIPES de Chile, porque en realidad esta es una realidad que está ocurriendo para toda Latinoamérica. O sea, hoy día contar con soluciones como esta son tremendamente valiosas, porque lo que tenemos que hacer es apoyar en todo sentido a este segmento de empresas, porque dan un nivel de empleabilidad muy importante para la economía del país. Y por lo tanto, no solo somos nosotros, sino que debiéramos ser muchos los que debiéramos estar preocupados de generarle valor a estos segmentos de empresas. Claro que sí. Rodrigo Mortara, entonces, finalmente, ¿cómo la gente se puede acercar a Legale para poder cotizar y saber los planes y, en definitiva, ser un cliente y tener una alianza ahí con Legale? Mira, esto es lo más entretenido, porque además de todo lo que hemos conversado, de la agilidad, de los tiempos, estamos hablando de una plataforma que tiene para Chile un costo de 24.990 pesos al año. O sea, una pyme o una MIPE que nace hoy día puede nacer en digital 100% por 24.900 pesos al año, ¿cierto? Más el costo de las firmas, pero estamos hablando de costos muy bajos en que tú puedes nacer en digital desde el inicio, ¿cierto? Y eso significa una tremenda ventaja comparativamente con las empresas que han tenido que hacer la transformación digital y transformarse a digital luego del papel. Nos pueden encontrar en www.legale.cl, en donde están nuestros tutoriales, nuestros videos, están las diferentes soluciones que te presenta Legale como tal, y lo más simpático de todo esto es que todo esto es en ambiente de nube, por lo tanto tú puedes tener acceso a nuestra plataforma desde tu celular, desde tu tablet o desde tu computador, ¿cierto? De una manera muy ágil, muy simple. Hemos tratado y hemos trabajado muchísimo. Gran parte de las horas que hemos trabajado en el desarrollo de esta plataforma ha sido para hacerla simple, para hacerla fácil, para hacerla liviana, con el fin de que esto no sea algo complejo para las pymes, sino que sea realmente un aporte para ellos. Muchas gracias, Rodrigo, por esta información y por ser parte también de Comunidad Pyme. Muchas gracias por habernos dedicado un tiempo. Que estén muy bien y que sea un excelente año para ti. Muchas gracias a ti, Javier, y disponible a apoyar siempre a este segmento de empresas que, como lo dije anteriormente, son tan importantes para reactivar la economía de nuestro país. Un gran abrazo y un excelente 2021. Exactamente lo mismo para ti. Muchas gracias. Bien, de esta forma se nos fue un capítulo más de Comunidad de Pyme. Muy agradecidos estamos de que nos hayan acompañado y ojalá que puedan compartir también esta publicación en sus redes sociales para que se vaya ampliando entonces esta comunidad que hemos ido formando aquí, precisamente en Comunidad Pyme. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico comunidadpyme@turner.com, y como siempre, como cada final de capítulo, les vamos a presentar a continuación algunos emprendimientos que queremos destacar a ustedes. A continuación, por ejemplo, Moza y Color Joyas, así se llama, mozaYcolor.joyas en Instagram. Ustedes lo pueden encontrar simplemente si le escriben Moza y Color, se escribe Moza Y Color. Ahí pueden encontrar joyas que son delicadas y dedicadas, son totalmente personalizadas y hechas especialmente al pedido
del consumidor y la consumidora. Así que atención con eso, si es que tiene un regalo es una muy buena alternativa. Y otra excelente alternativa es Food Play Chile, todo junto, así se llama, Food Play Chile, en Instagram también, donde se puede desarrollar las actividades físicas, las actividades deportivas de los niños, de los más chicos, pero siempre pensando en su entretenimiento y en su desarrollo, no en su competencia. Son 3 tipos de clases, pueden ser incluso en sus casas o en parques, hay de todo. Así que con estos 2 emprendimientos destacados de esta semana, nos despedimos y nos encontramos, por supuesto, la próxima semana. Que estén muy bien.